Cordial saludo para todos los televidentes de Eclesia TV, el canal local de aquí del santuario, nuevamente en los estudios del canal para compartir con ustedes un nuevo programa sobre la enseñanza social de la Iglesia, esta serie que estamos transmitiendo y con la que estamos llegando a los hogares, con las que estamos tratando de concientizar un poquito a nuestras comunidades, a los que nos sintonizan, de la importancia de no ser indiferentes ante situaciones que para muchos pudiera ser que no tienen mucho que ver con la tarea evangelizadora, para muchos quizá no sea el campo propio de la Iglesia, muchos a lo mejor lo sigan cuestionando, pero nada más alejado de la realidad. Porque toda esta enseñanza tiene que ver con el mensaje moral de la Iglesia. Es más, la doctrina social de la Iglesia hace parte de la enseñanza moral y es la Iglesia la encargada de defender esa enseñanza, de transmitirla, de propiciar el que la podamos entender, que la podamos cumplir. Hemos venido desarrollando algunos temas, hemos quedado con el compromiso de que muchos de estos temas los tendremos que ir profundizando en otros momentos. El programa está prácticamente arrancando, hay que reconocerlo. Y uno va viendo así como generalidades, después nos iremos dedicando a leer alguna encíclica, a resaltar algunas de las ideas centrales de la misma, y también quizá ir mirando la primera encíclica que nos entrega el Papa León. Ya se tiene conocimiento, me parece que es la próxima semana que la va a entregar, ¿no? Y creo que va en esta línea de lo social. La primera encíclica del Papa León XIV va a ser en esa línea. Así que apenas la tengamos, por más que vengamos desarrollando una temática, me parece que haremos un altico en el camino cuando tengamos el documento para que lo meditemos y lo reflexionemos. Es bueno ir de lo más reciente hacia lo más atrás, más antiguo, porque la enseñanza que nos vaya a dar León seguramente que va a ser muy interesante, sobre todo porque va a tener en cuenta situaciones muy actuales y que quizás nosotros no conozcamos. Pero como les digo, todavía no tenemos el documento, sabemos por los noticieros que esta encíclica está a punto de salir, no tengo muy claro si ya la entregó, ya la dio a la Iglesia y a los fieles, o si apenas nos va a llegar, pero está que viene. Voy a empezar un tema que creo que nos va a llevar 2 programas, porque es muy extenso, y que me parece muy interesante. Yo recuerdo que les decía en el primer encuentro que la doctrina social como cuerpo doctrinal se comenzó a estructurar a partir del año 1891 con una primera encíclica. Pero en el primer encuentro les aclaraba que no significaba que desde el comienzo no hubiera habido enseñanza social de la Iglesia, siempre la ha habido. De hecho, la Sagrada Escritura tiene una cantidad de pasajes que son enseñanza social. Lo mismo los evangelios. Jesús tiene una cantidad de mensajes. Entonces, enseñanza social siempre hubo, tal vez de algunos padres de la Iglesia, puntuales, aislados, algunos mensajes bíblicos. En el 91 lo que comienza es a estructurarse un cuerpo doctrinal. Y práctica religiosa con contenido social, pues también ha habido. Yo recuerdo que mencioné un poquito enseñanzas de los Hechos de los Apóstoles, donde se habla del compromiso de los primeros cristianos con los hermanos que sufrían, que padecían. Por eso voy a dedicar unos 2 programas, este y el siguiente, a que nos acerquemos un poquito a esas enseñanzas bíblicas que han servido de fundamento para las enseñanzas sociales, o esas citas bíblicas en las cuales la Iglesia ha leído o ha tomado para luego transmitir todo este mensaje. Estos 2 encuentros los vamos a denominar: la doctrina social nace del encuentro del Evangelio con la vida de los pobres, origen de la doctrina social. Y tal vez en este programa veamos un poco todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento, y para el siguiente dejamos las enseñanzas de Jesús y del Nuevo Testamento. En un minuto nos encontramos entonces para comenzar a trabajar un poco hoy con la Sagrada Escritura. Así como hemos ido tomando alguna encíclica para leer siquiera un numeral, pues en este encuentro
vamos a estar trabajando un poco con la Biblia, así que iremos buscando algunas citas que nos va dejando el documento. En un minuto nos encontramos. Muy bien, queridos televidentes, aquí nuevamente al aire con ustedes. Vamos entonces a empezar a desarrollar este tema. Empezamos con esta breve introducción. La enseñanza social de la Iglesia nace del encuentro del Evangelio y de sus exigencias, comprendidas en el mandamiento supremo del amor a Dios y al prójimo y en la justicia, con los problemas que surgen en la vida de la sociedad. Entonces, esta enseñanza nace del encuentro de la palabra de Dios, del Evangelio, pero también del Antiguo Testamento, con los distintos problemas que van surgiendo de la vida en sociedad. La doctrina social es algo propio de nuestra fe, que se aprende en la misma historia de la salvación, en la interacción de la palabra de Dios con la realidad humana y en la respuesta de hombres y mujeres cristianos. Leer la palabra de Dios nos urge a estar con los pobres. El compromiso social de los cristianos no es una novedad de último siglo. Lo heredamos de la larga experiencia del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Vamos a empezar mirando, por ejemplo, lo que ocurre en el Antiguo Testamento. Un pueblo de trabajadores emigrantes humillados que recupera su dignidad. Los que alguna vez hemos leído la Escritura, los que pertenecemos a algún grupo parroquial de catequesis, al hacer que hacemos lección divina, que leemos distintos textos bíblicos, los que asistimos a la Eucaristía por en esos tiempos de la Cuaresma y en muchos momentos, seguramente ya concluirán a qué nos estamos refiriendo. El pueblo de la Biblia, pueblo de Israel, como sabemos, sufre la opresión en Egipto. La historia de este pueblo está ligada a la fe en el Dios que siente su aflicción y camina con ellos hacia una patria de libertad y de vida en la cual no vuelvan a ser esclavos. Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto y de la casa de servidumbre, nos dice el capítulo 20 del Éxodo en el versículo 2. Aquí está, aquí lo tengo a mano. Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí, ya es el versículo 3. Por eso, el pueblo siempre recordará: Dios escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria. Qué lindo es el pasaje también donde leemos: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y voy a liberarlo. He visto esa opresión. Una maravilla, una maravilla. Nuestras penalidades y nuestra opresión, y nos sacó de Egipto, nos trajo aquí y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Dice Deuteronomio 7:8. Vamos a buscarlo por aquí, porque es bueno que vayamos respaldando con la Escritura lo que vamos citando. La Sagrada Escritura en el Deuteronomio, capítulo 7, versículo 8, por aquí la hemos encontrado. Dice así: más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso, Yahvé con mano firme te sacó de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. O sea, en el obrar de Dios, con el pueblo elegido, con el pueblo de Israel, que vive esta esclavitud en Egipto,
en la manera como Dios no es indiferente a esa esclavitud, como se compromete con el pueblo y luego le cumple la promesa de no dejarlo en esa esclavitud, hunde también la doctrina social de la Iglesia sus enseñanzas, para entender que como cristianos, que como católicos, no podemos ser indiferentes cuando encontramos pueblos, comunidades oprimidas, esclavizadas, viviendo en situaciones de total angustia, de total dolor, de total sufrimiento. Un pueblo que vive la experiencia de una sociedad solidaria de iguales. Todos tenían sus vidas unidas a un destino común. Buscar y construir una sociedad libre de humillaciones y de opresores, de miseria y de sufrimiento. Una nueva manera de ser pueblo. Hemos tenido algunos a lo mejor la idea de que Dios nos quiere como pueblo sufrido, oprimido, pasando mal. Y eso es equívoco. Dios nos quiere como pueblo realizado, felices, viviendo dignamente, teniendo lo necesario para vivir como personas. Obviamente nos invita a que cuando aparezcan situaciones contrarias como las del sufrimiento, las del dolor, que tantas veces nos llegan y por las que todos tenemos que pasar, pues también asumamos una actitud madura cristianamente, no caigamos en la desesperación. Pero lo más erróneo que podemos pensar es creer que Dios disfruta viéndonos sufrir. Si así fuera, no se hubiera preocupado por el pueblo de Israel, lo deja en la esclavitud. Si así fuera, no se hubiera preocupado por la vida que llevábamos en una vida de pecado y desorden y nos hubiera dejado también allí perdidos, ¿no? La mejor manera o la mejor prueba de que Dios no nos quiere sufrientes es que nos rescata y nos libera hasta del pecado, que es lo más dañino que podíamos tener. Un pueblo que comparte y no acumula bienes superfluos. El maná, recogido en exceso, se llenó de gusanos y se pudrió. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que habita conmigo, no serás con él usurero, no le exigirás intereses. Estas son dos afirmaciones que encontramos en el libro del Éxodo. La primera está en el capítulo 16, versículo 20. La quiero leer. Recordemos que cuando el pueblo protesta en el camino porque tiene hambre, el Señor les da el maná. Y vea lo que dice aquí en el versículo 16 al 20 del capítulo 16. Yahvé manda que cada uno recoja cuanto necesite para comer, unos 4 litros por persona, y cada uno recogerá lo necesario para la gente de su tienda de campaña. Así lo hicieron los israelitas. Unos recogieron mucho y otros menos. Pero cuando lo midieron en el envase, ni los que recogieron mucho tenían más, ni los que recogieron poco tenían menos. Cada uno tenía su ración. Moisés les dijo que nadie guardara nada para mañana. Algunos no hicieron caso, sino que guardaron para el día siguiente. Pero se llenó de gusanos y se pudrió. Moisés se enojó con ellos. Una cita bíblica maravillosa. Qué bueno que muchos de los que pensamos en acumular, en guardar, la leyéramos. Es una de las tentaciones grandes que tenemos. Y hay veces hasta de pronto justificable un poquitín. Cuando llegan situaciones así como de mucho dolor, de mucho miedo, de mucha angustia, la gente tiende a asegurarse. No sé si ustedes recordarán cuando comenzaron las primeras noticias sobre el COVID, que iba llegando, que venía por tal parte, que ya en tal pueblo habían 4 o 5, que iba a llegar un momento
cómo los supermercados en un día se vaciaban. La gente iba y llenaba esos canastos en la medida de las posibilidades y llevaba para su casa, hasta con implementos de aseo exageradamente en cantidad, porque tenían miedo de que no iban a poder volver a salir. Eso le pasó aquí al pueblo de Israel. El Señor les había dicho: recoja lo que necesita para usted, para hoy, que mañana vuelvo y le doy. Y Moisés les había dicho: nadie guarde nada. Hubo algunos que guardaron. ¿Qué les pasó? Se llenó de gusanos, se pudrió. ¿Cuántas cosas que guardamos terminan llenas de gusanos? Terminan podridas. Terminan no sirviéndonos ni a nosotros ni a nadie. No con esto estamos diciendo que no haya que ser un poco previsores, pero sin caer en esos extremos. Y la segunda cita, donde dice: si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que habita contigo, no serás con él usurero, no le exigirás intereses. 22-24 del mismo libro del Éxodo. Vamos a leer a ver si es cierto. Dice aquí: si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que tú conoces, no serás con él usurero, no le exigirás intereses. Y luego sigues y tomas en prenda el manto de tu prójimo. Una serie de enseñanzas. A nosotros a veces nos preguntan cuáles son los mandamientos de la ley de Dios y decimos los 10. Y se nos olvida que hay otra cantidad de mandatos. Ni son esos 600, un poco más, a los que ha llegado el pueblo judío, porque comenzaron a colocar norma a una cantidad de situaciones que eran más de la práctica común, de la vida. Pero tampoco son únicamente los 10. Hay otros pasajes bíblicos donde unos mandatos muy claros del Señor. En los 10 mandamientos que dice: no robe. Pero no dice esto, por ejemplo: no sea usurero. Ay, ¿a cuántos que nos caerá, no? Estos días estamos viendo noticias, y voy a tocar el tema, ¿qué le hace? Porque me gusta actualizar esto, sobre lo que ha pasado a algunos grupos de colombianos que están fuera del país trabajando con el tema el gota a gota. Sabemos a qué nos referimos. Por aquí también lo hay. Y cuánta gente que por ese temita vive desgracias. Obvio, para muchos se puede convertir en una solución, lamentablemente. Porque es que estos sistemas financieros que no son legales responden ¿a qué? A los sistemas financieros que les cierran puertas a mucha gente. Una persona pobre que no tiene una propiedad para entregar como prenda de garantía por un crédito, tiene que recurrir a estos sistemas para morirse de hambre muchas veces. Estuve yo trabajando en algún lugar, no voy a decir dónde, donde el sueño de los muchachos al terminar el bachillerato irse a trabajar en el gota a gota, porque habían visto que muchos de los que salieron de ese pueblo a distintos lugares después fueron los que hicieron lindas casas en el pueblo, mejoraron la familia la vida de su mamá, de su hogar, porque les fue bien. Pero en pocos años también muchos de estos muchachos que se iban con esa expectativa, pensando que era que todos se enriquecían, ¿no? El que se enriquece es el dueño del capital, el que arriesga el capital. Los otros, que son unos pobres obreros, los encargados del cobro, que es lo más difícil, que viven entre dos enemigos. El dueño del capital, que le exige que le traiga, y el que tiene que pagar, que se enoja porque no tiene con qué. La vida está siempre en peligro. Y llegaban con tanta frecuencia muchachos que habían perdido su vida cuando habían salido con tantas ilusiones, ¿no? Estructuras de pecado, dijo ahora en uno de sus documentos el Papa San Juan Pablo. Estructuras de pecado. ¿Cuántos de estos sistemas son eso? La usura, el abuso. Temas muy difíciles. Un pueblo que reparte las funciones y se organiza para participar. Elige de entre el pueblo hombres capaces, hombres fieles e incorruptibles,
y ponlos al frente del pueblo como jefes. Moisés escuchó a su suegro e hizo lo que le dijo. Eligió a hombres capaces y los puso al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Éxodo 18, del 19 al 24. Vamos a leer un poquito. Recordamos ese pasaje donde estaba Moisés atendiendo al pueblo y el pueblo tenía que hacer largas filas y esperarlo mucho tiempo, y de pronto el suegro le dio este consejo que le sirvió muchísimo. Desde el 19 aquí nos dice: entonces su suegro le dijo: no está bien lo que haces. Acabarás de agotarte tú y este pueblo que está contigo, pues la carga es demasiado pesada para ti y no puedes llevarla tú solo. Ahora escúchame, te voy a dar un consejo y Dios estará contigo. Tú serás para el pueblo el representante de Dios y le llevarás sus problemas. Les explicarás las normas y las instrucciones de Dios. Les darás a conocer el camino que deben seguir y las obras que tienen que realizar. Pero elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios, hombres íntegros y que no se dejen sobornar, y los pondrás al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Ellos harán de jueces para tu pueblo en forma habitual. Te presentarán los asuntos más graves, pero decidirán ellos mismos en los asuntos menos importantes. Pueblo que se organiza. Importantísimo el Señor pensando en eso, para que Moisés no se agotara, pero también para que el pueblo no sufriera. Hace falta esas organizaciones. En la sociedad las tenemos. Un país tiene distintos niveles de gobierno. En los campos hay organizaciones, juntas de acción comunal, junta de barrio, todo esto. Un pueblo que vive la religión al servicio de la vida, de la dignidad del trabajador, de la familia, de los derechos fundamentales. No habrá en tu tierra mujer que aborte. Éxodo 23, 26. No explotarás al jornalero humilde y pobre. Le darás cada día su salario. No torcerás el derecho del extranjero. Deuteronomio 25, 14 al 18. No ofrecerás a los pobres, los emigrantes, los huérfanos, las viudas. No ofenderás, a los pobres, los emigrantes, los huérfanos, las viudas. Éxodo 22, 20, 23. Los pobres tienen derecho, oiga, qué expresión tan necesaria de una buena explicación. Ojalá algún día podamos profundizarla mucho. Los pobres tienen derecho a coger los alimentos que necesitan para matar el hambre. Uno podría decir aquí, y para que el hambre no los mate. Y eso está en el Deuteronomio 23, 25. Todas estas afirmaciones tienen una cita bíblica. O sea, cuando la Iglesia comienza a elaborar todo este contenido, este mensaje, este cuerpo doctrinal, detrás están todas estas citas bíblicas. Un Dios que no es indiferente al pobre, al sufriente, y que da distintas recomendaciones a sus líderes, a Moisés, después a los profetas. Oiga esta que viene enseguida. ¡Ay, para nuestros líderes políticos! ¡Qué maravilla! Un pueblo que cuenta con líderes que no se cansan de proclamar las preferencias de Dios por los pobres y la práctica de la justicia. Los profetas repiten sin cesar: practicad el derecho y la justicia, liberad al oprimido de manos del opresor, y al forastero, al huérfano y a la viuda no lo atropelléis. Aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Dice Jeremías en 22:3 e Isaías en 1:17. Jeremías 22:3. Vamos a ver qué nos dice, por aquí lo encontramos. Dice así el profeta: Yahvé me dijo:
baja al palacio del rey de Judá y allí entregarás esta palabra. Escucha la palabra de Yahvé, rey de Judá, que reina sentado en el trono de David. Así te dice Yahvé a ti y a tus servidores y a todo el pueblo que entra por estas puertas. Practiquen la justicia y hagan el bien. Libren de la mano del opresor al que fue despojado. No maltraten al forastero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni les hagan violencia, ni derramen sangre inocente en este lugar. Cuando uno lee todo esto, tenemos que reconocer con mucha humildad: nos falta mucho para ser verdaderos cristianos. Tantos pasajes de la Sagrada Escritura ni los leemos, ni los meditamos, ni los profundizamos. Isaías nos dice en su capítulo 1, versículo 17, empecemos desde el 15. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé, porque veo la sangre en sus manos. Lávense, purifíquense, no hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a obrar el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda, en total sintonía con la misma enseñanza del profeta Jeremías. Los profetas son líderes que mantienen en el pueblo la conciencia de la dignidad del trabajo. La persona humana creada por Dios y llamada a vivir con toda una vocación de esperanza, amor y prosperidad. Por eso forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No levantará la espada nación contra nación, y los trabajadores edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. Nos dice Isaías en el capítulo 2, versículo 4, vamos a leerlo y luego nos manda al capítulo 65, o sea, desde el comienzo y hasta el final. Isaías tiene una enseñanza con un mensaje muy profundo en lo social. Miremos lo que dice aquí en el capítulo 4. Hará de árbitro entre las naciones y a los pueblos dará lecciones. Harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra y no se adiestrarán para la guerra. Pueblo de Jacob, ven, caminemos a la luz de Yahvé. ¿No les parece a ustedes? A mí por lo menos sí, que son enseñanzas que qué bueno que nuestros líderes leyeran, que nuestros gobernantes conocieran, que los que están liderando el mundo hoy mínimamente las leyeran, porque con seguridad les movería un poquito su corazón, su conciencia, y los haría mínimamente reflexionar sobre tantas decisiones que toman y en las cuales lo único que hacen es daño. Y miremos lo que dice Isaías en el 65, versículo 21. Dice así: harán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Ya no se edificarán para que otro vaya a vivir, ni plantarán para alimentar a otro. Los de mi pueblo tendrán vida tan larga como la de los árboles, y mis elegidos gozarán de los frutos de su trabajo. Gozar del fruto del trabajo. Convertir las armas en herramientas, nos decía Isaías hoy. Pudiéramos seguir profundizando, pudiéramos seguir meditando, pero como les decía, en el siguiente programa abordaremos sobre todo lo que es el mensaje ya propiamente en el Evangelio
y en el Nuevo Testamento. También hay unas citas interesantes que vamos a ir leyendo, que vamos a ir explicando. ¿Esto por qué? Porque es muy importante que nos quede claro. Toda esta enseñanza, todo este mensaje tiene que ver con la palabra de Dios. Para los que de pronto piensan que cuando nos metemos en estos temas estamos haciendo lo no adecuado, lo que no nos corresponde. No es así. La Iglesia y todos los pastores, todos los evangelizadores, tenemos la gran responsabilidad, el gran compromiso de no ser indiferentes a los problemas y situaciones que vive nuestra gente. Muy bien, queridos televidentes, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por haber dedicado estos minutos a escucharnos, por darnos este espacio en su hogar, en sus actividades, por estar en la sintonía de Eclesia TV y ir siguiendo la programación que tenemos, toda en la línea del crecimiento espiritual, de la formación, el poder participar en las Eucaristías, el poder recibir las enseñanzas de las reflexiones y los programas que las distintas parroquias y los sacerdotes y laicos vamos transmitiendo desde aquí, desde este estudio. Agradecemos al control y a quienes nos colaboran desde aquí para poder tener esta oportunidad. No somos expertos, no somos ningunos especializados en el tema, pero tratamos de bajar algunas líneas, algunas enseñanzas, siendo muy fieles a lo que nos transmitieron los papas y a lo que nos transmite la palabra de Dios. Como lo dije en algunos de los programas anteriores, estamos siempre atentos por si alguna afirmación de las que damos genera duda, genera inquietud, genera cierta preocupación en alguno. Aquí están los estudios de Eclesia TV, se pueden acercar en algún momento, pueden mandar alguna nota. Sería lindo si algún día vengo y me han dejado alguna inquietud para que aclare un tema, un punto que no les llegó muy bien. Seguramente que si no lo puedo hacer porque no tenga los elementos, pues me prepararé, lo haré, y lo que me gusta es que ojalá lo poco que les baje les quede lo más claro posible. Siempre agradecido con su sintonía, siempre acompañándolos con la oración y pidiéndoles que oren por nosotros. Es un gran gusto, un gran placer poder estar llegando a sus hogares. Dios los bendiga, les deseamos lo mejor, que terminen bien esta jornada, que las situaciones difíciles que puedan estar atravesando, con la ayuda y la gracia de Dios, con la solidaridad de los hermanos, se puedan ir solucionando, que no desesperemos, que no decaigamos. Uno nota un poquito de angustia, de preocupación en mucha gente por lo que pueda pasar en el país. Un día de estos iba caminando con algunos compañeros y me decían: ¿usted qué piensa, padre, lo que pueda pasar en el país? ¿No le da miedo de quién pueda quedar como presidente? Y voy a decir con toda claridad, me hacían la pregunta de esta forma: ¿no le da miedo si vuelve y continúa el mismo gobierno que tenemos? Y a mí no me da miedo. ¿Por qué me va a dar miedo? Y les hacía esta aclaración: el miedo no es bueno. Y nosotros tenemos que velar porque haya un buen gobierno, ojalá que sí, que la gente tenga claridad y discernimiento a la hora de elegir. Pero también tenemos que velar porque nuestras instituciones funcionen. Mientras en el país haya instituciones que funcionan, no tenemos por qué tener temores, no tenemos por qué llenarnos de miedo. Siempre habrá, ojalá, esos equilibrios en los distintos órganos de poder. Siempre habrá esos equilibrios que está llamada a dar, sobre todo la línea judicial. Ojalá que nunca falle. Y sobre todo nosotros somos un pueblo de fe, creyente. Dios no nos va a abandonar. Dios no nos va a abandonar. Y vamos a ser capaces de sobrellevar adelante las situaciones que nos toquen vivir. No nos llenemos de miedo, no nos llenemos de temores. Y eso sí, ejerzamos ese derecho ciudadano de poder emitir un voto y hacerlo con responsabilidad, con rectitud. Que la Virgen nos acompañe. Buen día para todos.